Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos, esto es Sucedió una noche y lo primero que hacemos siempre es contaros brevemente los reportajes que os hemos preparado para hoy. Vamos a recordar, por ejemplo, un clásico del cine español de los años 90, Días contados, de Imanol Uribe. Antonio, fotógrafo, está haciendo un reportaje sobre el barrio. No me digas, qué original. ¿Y qué es lo que retratas? La gente como tú retrata. Sí, como yo. Tú no has visto en tu puta vida un yonki como yo, ¿sabes? Aprovechando el estreno de la segunda parte de Joker, repasaremos las otras apariciones de este personaje en el cine y quiénes han sido los actores que lo han interpretado. ¿Deberías estar muerto de miedo? ¿Por qué? Porque voy a hacerme con la ciudad. Batman te detendrá. Siempre lo hace. De eso nada. ¿Como lo de los barcos? Lo de los barcos es pecata minuta. ¿Como lo del desfile y la música de Prince? ¡Cállate! También vamos a aprovechar que ha comenzado el Festival de Cine Fantástico de Sitges para hablar de películas de terror con el crítico y especialista en el género Antonio Míguez. Y en Diligencia hacia el Oeste tenemos otra vez por aquí a Clint Eastwood, esta vez con una película que reflexiona sobre la violencia. ¿Te acuerdas de aquel ganadero al que le disparé a la boca y los dientes le salieron por el cogote? Sí, no había ningún motivo para que le disparase. Por aquel entonces eras un loco hijo de perra. Es Sin Perdón, la película que le consagró como director. En fin, que esto es en esencia lo que tenemos para hoy, así que no perdemos más tiempo y empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Este domingo, 6 de octubre, se cumplen 30 años del estreno de Días contados de Imanol Uribe, una de las películas más representativas del cine español de la década de los 90, ganadora de 8 Goyas. Durante muchos años fue además la película con mayor número de nominaciones en estos premios, con 19 candidaturas nada menos, un récord que perdió en 2022 cuando la película El buen patrón la superó con 20 nominaciones. Imanol Uribe es probablemente el director que más y mejor ha abordado el tema del terrorismo etarra en el cine. Su primera película, en 1979, fue un documental, El proceso de Burgos, la crónica del Consejo de Guerra en el que se juzgó a 16 miembros de ETA. 2 años después, en 1981, rodaba ya como ficción otro episodio real en el que la banda terrorista fue también protagonista. Sería conveniente también que llevarais un par de zapatos flexibles. Zapatillas de deporte serían de puta madre, porque todo lo que llevéis en el túnel se echará a perder. Ah, y no olvidéis de apretaros bien el cinturón para que no se os caigan los pantalones y que os quedéis en Sí, eso es lo que tú quisieras. No, lo digo en serio, no hay espacio y no podemos mover los brazos, hay que llevarlos por delante. Era La fuga de Segovia, la historia de la evasión de 29 presos de ETA que se produjo en el penal de esa ciudad en 1976. Luego vendría La muerte de Miquel, protagonizada por Imanol Arias. ¡Miquel! ¿Cómo al tú? ¡Miquel! ¿Cómo al tú? ¡Miquel! Retiraos y dejadnos pasar. No politicéis el entierro. ¡Respetad a la familia! Miquel ha caído como un luchador del pueblo y su muerte nos pertenece a todos. Esta trilogía hizo que a Imanol se le colgara la etiqueta de cineasta político. Nunca he militado en ningún partido político, pero era el empeño de ponerte la etiqueta y sobre todo el cineasta político. Entonces yo decía, yo no soy cineasta político, lo que pasa es que soy vasco, todas mis conexiones son vascas, he vivido fuera y quiero conocer un poco la realidad de mi país, ¿no? De
Euskadi. En los años siguientes, Uribe se alejó del tema de ETA con otras películas como Adiós Pequeña o El Rey Pasmado, pero en 1994 volvió a él con Días contados, la historia de un etarra que prepara un atentado en Madrid y se enamora de una prostituta yonki. ¿Qué pasa con lo de mañana? No sé. Esa carga viene preparada de fuera. Esperemos que esté en condiciones. ¿Por qué lo dices? Porque la última vez en Barcelona nos pasaron material caducado. ¿De quién fue la culpa? ¿De quién va a ser? Del mierda ese que ha llegado hasta arriba en la dirección sin tener ni puta idea de dónde tiene la mano derecha. Así nos va. Nosotros pringamos y él se pone las medallas. Esa es una opinión discutible. En realidad, en un principio, el protagonista de la película no iba a ser un terrorista. Días contados era la adaptación de la novela del mismo título de Juan Madrid. Leí la novela Juan Madrid, de la cual me interesaba una parte, que eran los personajes femeninos. Juan retrataba muy bien los personajes femeninos de la época de los 80, 90 en Malasaña. Entonces yo en aquella época además estaba muy fascinado con Carmen, con el personaje de Carmen, de la ópera, y de repente se me ocurrió la posibilidad de hacer una Carmen yonki con estos personajes que tenía Juan Madrid en su novela, ¿no? Pero el personaje masculino no lo encontraba hasta que una noche me desperté y dije, ya lo tengo, ¿no? Don José, el militar, en lugar de ser un militar, es un de ETA militar. Entonces ya junto hay dos historias y ahí surgió la chispa y ahí surgió la idea. Y ya me alejé de Carmen y me alejé de la novela y me alejé de todo, ¿no? Es cierto, lo único que queda de Carmen en la película es una performance callejera que interpretan dos personajes. Si en la novela de Juan Madrid el protagonista era un fotógrafo que realizaba un reportaje sobre lo que quedaba de la llamada movida madrileña de los 80, en la película esa profesión le servía al protagonista Carmelo Gómez como tapadera mientras preparaba el atentado. ¿Qué te dedicas? Soy fotógrafo. ¿De modas? No, que va. Hago reportajes para una agencia. Ahora precisamente estoy preparando un reportaje sobre el barrio. Yo conozco mucha gente por aquí. Si quieres te puedo ayudar. El piso que alquila tiene como vecina a una yonki que se prostituye para pagar su adicción. Oye tú, recoge todo esto y largo de aquí. Tengo cosas que decir. No, tío, que no soy una yonki. Me da un poco de pavo porque me he puesto muy nerviosa, pero lo puedo dejar cuando quiera. Del rechazo inicial enseguida pasa a la fascinación por la muchacha y casi sin darse cuenta el terrorista acaba enamorado de ella. ¿Dónde me vas a llevar? A donde tú me digas. A Granada. ¿Lo dices en serio? Si quieres follar conmigo tiene que ser en la Alhambra. ¿Por qué no? No te creas que me vas a cojonar. El etarra se siente atrapado en la dinámica de destrucción de una causa en la que ya apenas cree, y su amor por la chica le hace vislumbrar una vida fuera de la organización. Cuando acabemos con todo esto, igual desaparezco. Y es que la película es por encima de todo una historia de amor entre dos personas que viven al límite. Dos personajes al margen de la sociedad que tienen sus días contados. Me venía muy bien el hecho de que él fuera un etarra, me venía bien porque trama de eso, de un personaje que está jugando siempre al borde, en el límite, ¿no? Y además es un personaje contrapuesto al de Charo muy diferente en el sentido de que ella es una yonki que vive para el placer inmediato, es una hedonista, y él en cambio ha dedicado esa parte de su vida vive en nombre de una ideología, ¿no? Incluso llega a matar en nombre de ella. Por eso la preparación del atentado terrorista funciona en realidad como un MacGuffin, una especie de telón de fondo para contar la historia que realmente le interesa a Uribe. ¿Qué carga le vamos a meter? Todo lo que tenemos, 100 kilos. Pero va a ser un cataclismo ahí en pleno centro de Madrid. ¿Lo has consultado con la dirección? Tú ocúpate de que el coche entre bien en la comisaría y deja lo demás de mi cuenta, ¿de acuerdo? Carmelo Gómez se enfrentó al difícil reto de dar vida a un etarra creíble y de carne y hueso. Casi todas las historias de Uribe no están al servicio del gusto del momento, sino que están al servicio de un compromiso social. Entonces es fundamental entrar en la historia, tener una implicación grande con ella para que eso rezume en el trabajo. Y yo creo que eso es un poco mi forma de entender este oficio, pero también el de Manol, porque es que no es capaz, cuando hace una película que no está comprometida con un hecho social, las cosas no les salen con el mismo arraigo. La joven Ruth Gabriel, de tan solo 19 años por entonces, da vida a la chica, la vecina del protagonista que vive junto a otra amiga, también yonki como ella, papel con el que debutaba en el cine la actriz Candela Peña. ¿Cómo vamos a conseguir la pasta? Nos podemos hacer otros taxistas. Claro. Oye, a este caballo no te quite las ganas de follar. ¿Qué pregunta? Nosotras no somos putas.
Yo no soy puta, ¿verdad? Mejor sí que lo somos. También nos encontramos con Pepón Nieto, que interpreta al novio de Candela Peña. ¿Te gusta la fotografía? Mucho. El chico quería ser fotógrafo. Y mecánico y médico, no le hagas caso. Este se apunta a un bombardeo. Es verdad, tía, que sí, que quería ser fotógrafo. No te marques rollo, tío, que un día dice una cosa y al día siguiente dice otra. Te falta personalidad. Y es que ese es uno de los grandes atractivos de Días Contados. La película sirvió para descubrir al público a una nueva cantera de actores que por entonces comenzaba en el cine. Pepón Nieto. Creo que fue la de las primeras que hizo Javier Bardem, la primera que hizo Candela Peña, Ruth Gabriel, la primera película que hice yo, esta también Carra Lejalde, que también había hecho muy poquito. La verdad es que bueno, pues que somos de una generación que nos dimos a conocer con esa peli. También debutaban en Días Contados otros actores hoy muy conocidos, como Elvira Mínguez, Pedro Casablanc o Mariola Fuentes. Javier Bardem, en cambio, ya había empezado a destacar en el cine español gracias a las películas de Vigas Luna, Las edades de Lulú, Jamón Jamón y Huevos de Oro. Aquí interpreta a un yonki de dientes negros que es confidente de la policía. Oye, bonita, pásame la cucharilla y la banda. Esto se va a acabar, ¿eh? El viejo me ha dado otro toque. Bueno, mira, no me llores, María, que me lleva llorando ya mucho tiempo. Con este papel, Javier se alejaba por primera vez de los personajes de machote y tipo duro que había interpretado hasta entonces. Hombre, mola. O sea, es un regalo, es un bomboncito para un actor hacer un personaje de estos que dices, tío, vamos a disfrazarnos y vamos a hacer locuras, lejos de cualquier gran interpretación, pero siempre un ejercicio de excentricidad muy divertido para mí y muy desestresante, ¿no? Y es que Días Contados es también una descripción del submundo madrileño de la droga y la marginación. Nos he conseguido otra fiestecita. Qué guay, nos viene de booty. Pero ahora quieren a 3 chicas. Podríamos llamar a la Rosa, ¿no, Charo? ¿Cuánto nos van a dar? 20 talegos a cada una. ¿Has oído 20 talegos, puta madre? ¿Qué te iba a decir? Que tenéis que llevar 5 mogrios de perico, que la pagan ellos, claro, pero pasando de jaco, pasando de caballo, que esta gente pasa de caballo. Y a mí me dais 5 talfis entre las dos. Cuando se estrenó la película, Ruth Gabriel contaba a la prensa cómo investigaron ella y Candela ese submundo para preparar sus personajes. Nosotras estuvimos viendo algunas chicas que nos estuvieron hablando, nos estuvieron informando sobre todo del proceso de la droga, los efectos de la heroína. El problema es que tanto no hay que entrar en el tema, en la preparación del actor. O sea, desgraciadamente podemos salir a casa y verlo ahí delante de nuestras narices. Está demasiado presente. La carrera de premios de Días Contados comenzó en el Festival de San Sebastián. Concha de Plata al mejor actor. Javier Bardem por su trabajo en las películas Días Contados y El detective y la muerte. Recoge Javier Bardem. Gracias, papá Vigas, por engendrarme. Gracias, Gonzalo Suárez, por confiar en mí, en tu riesgo. Gracias, Uribe. Un emocionado Javier Bardem recogía el que era el primer galardón importante de su carrera. Días Contados también ganó la Concha de Oro a la mejor película y llegó a la ceremonia de los Goya con 19 nominaciones, como decíamos antes. Todo un récord que se tradujo en un festival de premios durante la ceremonia. Días Contados. Hasta 8 estatuillas se llevó la película, incluyendo la de mejor film, mejor director, mejor actor protagonista para Carmelo Gómez, mejor secundario para Javier Bardem y mejor actriz revelación para Ruth Gabriel. Una lluvia de Goyas que dejó mudo al director Imanol Uribe. La verdad es que no sé si podría decir algo ahora. Creo que no puedo decir nada. Gracias. A pesar de los premios, la película levantó cierta polémica entre una parte del público y de la crítica, a la que le costaba aceptar que un etarra fuera un personaje con matices, con colores grises en su personalidad y que la película no mostrara una explícita condena al terrorismo. Sin embargo, como contaba el director, lo peor vino tiempo después. Yo no tuve grandes problemas cuando el estreno de Días Contados en los cines. Sin embargo, un año después se pasó la película en Canal Plus y 2 días antes o 3 días antes habían matado a Fernando Múgica en Donosti. Pues apareció una columna en El País acusándome de que prácticamente haber apretado el gatillo porque se había proyectado Días Contados en televisión día anterior a la muerte de Fernando Múgica, o algo parecido, ¿no? Eso. 30 años después de su estreno, Días Contados se recuerda como una de las películas más atractivas del cine español de la década de los 90. Una historia que nos muestra la complejidad del ser humano
y la capacidad que tiene este de encontrar el amor en las situaciones más inesperadas. Te advierto una cosa, que va en serio. No estoy dispuesta a que nos la juguemos por un coño. Una película dura y sórdida, pero también esperanzadora y sobre todo excelentemente interpretada por todo su reparto. Dejamos un clásico del cine español de los 90 como es Días contados para escuchar otros clásicos en nuestro juego de las películas. ¿Eres bueno con los números? Sí. ¿Sabes cuántos son 312 por 123? 38376. Exacto. ¿Exacto? Sí, Ray. ¿Cuántos son 4343 por 1234? 5359262. Es un genio. Exacto. Es un genio. ¿Cuánto le pagará? 200 a la semana. Hubiera podido pedir más, él tiene mucho. Él cree que soy demasiado estúpida, ¿eh? No. Tienes razón, soy estúpida y me gusta. ¿En serio? Claro, soy feliz. Tengo todo lo que quiero. 2 abrigos de bisón. Si quiero algo, lo pido. Y si él no es amable conmigo, yo tampoco lo soy. Permítanme invitarles a una visita a las Cuevas Marabar. Señoras, será una magnífica excursión. El ferrocarril de montaña sube a 600 metros por encima de la llanura. Son una maravilla de la India. ¿No es así, profesor? Tienen mucha fama. Tres películas ganadoras de los Oscar eran las que ocupaban nuestro juego de esta semana. Empezábamos escuchando lo bueno que era Dustin Hoffman con los números en Rain Man, película del año 1988 por la que el actor consiguió su segunda estatuilla. Su música era cosa de Hans Zimmer. Después Judy Holliday hacía de rubia tonta en Nacida ayer, de George Cukor, y William Holden era ese periodista al que un gángster contrataba para que le diera clases de buenas maneras a su chica. Judy ganó también el Oscar a la mejor actriz en 1951, derrotando en la ceremonia nada más y nada menos que a Bette Davis por Eva al desnudo y a Gloria Swanson por El crepúsculo de los dioses. La banda sonora de Nacida ayer la firmaba Friedrich Holländer. Y terminábamos con Pasaje a la India, la última película que dirigió el director David Lean en el año 1984. Su banda sonora, que aún escuchamos de fondo, era obra de Maurice Jarre, que para no ser menos que Dustin o Judy, también ganó el Oscar por ella. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes pasado ha llegado a nuestras pantallas la secuela del Joker, al que en 2019 dio vida Joaquín Phoenix. Nuestros compañeros del Cine en la SER ya nos han informado sobre la película titulada Joker 2, Folia de Locura para dos, que vuelve a estar dirigida por Todd Phillips y con Joaquín Phoenix de nuevo como protagonista, al que se une ahora Lady Gaga en el papel de Harley Quinn. Aprovechando este estreno, el capítulo de nuestra enciclopedia de hoy nos va a hablar de los diferentes Jokers que hemos visto hasta ahora en el cine. El Joker es uno de los villanos más populares de los cómics DC y dada la profusión en las últimas décadas de películas sobre Batman, se ha convertido también en uno de los villanos más famosos del cine. Oye, Batman, yo era un crío cuando maté a tus padres. Si yo te hice a ti, tú me hiciste a mí. No seas niño, ¿eh? Se caracteriza por su personalidad psicópata y su humor sádico y retorcido. Mi vida no es más que una comedia. Y aunque no tiene superpoderes, su astucia, inteligencia y total falta
falta de escrúpulos le lleva a desarrollar armas y dispositivos letales con los que realizar sus fechorías y combatir a Batman. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. Su apariencia física se caracteriza por su sonrisa permanente. ¿A qué viene esa estúpida sonrisa? La vida me ha tratado bien. Además, tiene la piel blanca, los labios rojos y el cabello verde. Son los efectos de la caída del criminal en un recipiente de productos químicos, tal y como nos lo mostró Tim Burton en su película. Tú me hiciste así. ¿Recuerdas? Me echaste en un tanque de ácido. Nunca he conseguido recuperarme y no creas que no lo he intentado. Ya lo sé. El Joker apareció por primera vez en un cómic del año 1940 y parece ser que sus creadores se inspiraron en parte en el personaje de Gwynplaine creado por Victor Hugo y que el actor Conrad Veidt interpretó en una película titulada El hombre que ríe, en la que su cara desfigurada dibujaba una sonrisa perpetua. El actor de origen latino César Romero fue el primero en darle vida en la pantalla. Empezó en la serie de televisión de los años 60 donde Batman estaba interpretado por Adam West. ¡Vamos, mis compañeros cómicos del kinder! Como la propia serie, su Joker tenía un tono muy inocente e infantil, casi caricaturesco. César Romero aparece aquí porque en 1966, tras 3 temporadas de la serie, se hizo una película para la gran pantalla que constituye el primer largometraje del Caballero Oscuro, aunque por entonces de oscuro tenía muy poco. ¡Qué delicioso es esto! El guasón engaña a Batman y se roba la fabulosa colección de joyas casi en sus mismas narices. ¡Oh, mis preciosos patanes peludos! ¿No es una delicia todo esto? No quisiera ser un aguafiestas, guasón. Pero ahora nosotros tenemos que coleccionar algo. ¡A ellos! Romero, que era famoso por su coquetería, se negó a afeitarse el bigote para el papel, así que los pelos oscuros sobre su labio superior son visibles debajo del maquillaje blanco del Joker, tanto en la serie como en la película. En 1989 llegó el Batman dirigido por Tim Burton, en el que Jack Nicholson, en el papel de Joker, parecía una versión desquiciada del personaje de César Romero. Bien, es hora de retirarse. ¿Cuán bajo vais a caer? ¡Ah! A mí estas cosas me matan de risa. ¡Arriba, suba! ¡Elévate! ¡Cójase bien! El histrionismo de Nicholson le iba como anillo al dedo al personaje, que sin embargo marcó un cambio en la percepción pública del personaje. De las travesuras mansas del Joker de Romero se pasó a los asesinatos de inocentes y a la crueldad sin piedad de un auténtico genio del mal. Gotham. Siempre recuerdo esa ciudad con una sonrisa en los labios. Ahora sabrán lo que es el terror. El actor que más veces ha interpretado a Joker es Mark Hamill, el Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias. Oh, I never get tired of that. Lo ha interpretado con la voz, ya que el suyo es un personaje de animación. Comenzó a hacerlo en una serie de dibujos animados en los años 90, a la que luego han seguido otras series, así como numerosos videojuegos. Hamill es, por tanto, el que más ha interiorizado y practicado el papel. Lo tiene tan incorporado que hasta suele usar la risa del personaje en sus entrevistas. Su Joker de dibujos animados apareció también en una película del año 1993 titulada La Máscara del Fantasma. ¡Maldita sea! ¡Tú nunca abandonas, verdad! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás loco! ¡Yo soy tu única oportunidad de salir de aquí! ¡Suéltame o moriremos los dos! ¡Solo si es necesario! Y en 2000 volvería a hacerlo en otro film de animación titulado Batman del futuro, el regreso del Joker. El Joker que Heath Ledger interpretó en 2008 en El Caballero Oscuro de Christopher Nolan es para muchos aficionados a los cómics de Batman el mejor de todos. Con él, Ledger ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto a título póstumo, ya que había fallecido unos meses antes de la ceremonia. De verdad tengo pinta de tener un plan. ¿Sabes qué soy?
Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. En absoluto. Su Joker era tremendamente estratégico y manipulador, capaz de engañar a los líderes de la mafia para hacerles creer que está de su lado cuando lo único que quería era doblegar a Batman. Has dejado morir a 5 personas. Luego has dejado que Dent cargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel. ¿Dónde está Dent? Los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad, no hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo, para siempre. Heath Ledger se encerró durante todo un mes en la habitación de un hotel de Londres para preparar su personaje, alejado de todo contacto humano y ensayando voces, tics y risas. Visitó varios psiquiátricos y, a decir de sus compañeros de rodaje, nunca salía del personaje durante el tiempo que duró la filmación. Aaron Eckhart, que daba vida a Dos Caras, lo explicaba en una entrevista. Había una escena en el hospital, la única que grabamos juntos. Yo no tenía diálogo y no sabía qué iba a hacer él en la escena, solo tenía que reaccionar. Entonces entró Heath. Él siempre estaba metido en el personaje y podías verle por el plató cómo hablaba solo, gruñía, se encorvaba. Estuvo como 1 hora sin decir nada, solo haciendo ruidos, hasta que en un momento dado levanté la mano y él me la agarró con fuerza. Y ese fue el proceso orgánico para que comenzase la escena. Nunca nos dirigimos la palabra. La genial aparición de Batman en la Lego película fue una de las cosas más celebradas de este film, estrenado en 2014. Tranqui todo el mundo, ya estoy aquí. ¡Batman! ¿Qué pasa, baby? ¡Baby! ¿Qué? Uy, perdón, Batman, este es Emmett. Emmett, este es mi novio, Batman. Soy Batman. Como resultado, el hombre murciélago consiguió 3 años después una secuela para él solito, Batman, la Lego película. Y ahí, claro, también estaba el Joker. ¿Quién va a desactivar la bomba? Una de dos, Batman. O salvas la ciudad, o atrapas a tu mayor enemigo. Todo no se puede. Perdona, ¿crees que eres mi mayor enemigo? ¡Sí! ¡Estás obsesionado conmigo! Para nada. ¡Claro que sí! Para nada. ¡Claro que sí! ¿Hay alguien que te derrote una y otra vez como hago yo? Bane. De eso nada. Superman. ¡Superman no es de los malos! Entonces no tengo un malo al que enfrentarme. ¿Qué? La voz del Joker en la versión original de Batman, la Lego película, la ponía Zach Galifianakis, el actor gordito y barbudo de Resacón en Las Vegas. Llegamos ahora al Joker más decepcionante y peor visto por los amantes de los cómics, el de Jared Leto. Vale. Yo no soy alguien a quien se quiere. Soy una idea, un estado de ánimo. Su Joker tenía un papel secundario en la película El Escuadrón Suicida, como novio de Harley Quinn. Lo que pasaba es que más que un villano de Gotham, parecía una rockstar del siglo XXI, con sus tatuajes, joyas, dientes metálicos de rapero y mucho glitter en su ropa. ¿Te has puesto así de elegante para mí? Ya sabes que haría cualquier cosa por ti. Por cierto, tengo refrescos de uva en la cubitera y una alfombra de piel de oso. ¿Sí? Además, su sobreactuación tampoco terminó de cuajar. Jared Leto y su Joker volvieron a aparecer en la escena final de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, hurgando en los sentimientos de Batman, y aunque había cambiado de aspecto, ahí tampoco logró convencer. ¿Cuántos tienen que morir en tus brazos para que seas insensible a la muerte? ¿Y cuántas veces puedes ver morir a alguien antes de morir por dentro? He estado muerto por dentro mucho tiempo. Y si te pasas de la raya, te juro por Dios. ¿Qué, Bruce? ¿Me matarás? No vas a matarme. Me necesitas. El otro Joker ganador de un Oscar llegó en 2019 con Joaquín Phoenix. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker? ¿Qué problema tienes con tu nombre? Fuiste tú quien me llamó payaso en el programa. Bueno, si te hace ilusión, pues Joker. El suyo es el más realista de todas las versiones del personaje que hemos visto en el cine, y Joaquín Phoenix realiza una interpretación hipnótica en la que vemos el deterioro mental paulatino que va sufriendo su personaje, abrumado por la sociedad que le rodea. Tiene episodios de risa incontrolables que lo atormentan en su día a día. ¿Le parece gracioso?
Lo siento, tengo... Así hasta acabar desencadenando el caos en la ciudad de Gotham, convirtiéndose de paso en el símbolo de una rebelión. ¿Qué tal otro chiste, Murray? No queremos más chistes tuyos. ¿Sabes Ya te he qué dicho es que lo no. que pasa No cuando a queremos un oír más enfermo chistes, mental se acabó. la sociedad le da de lado y lo trata como si fuera Llamad a la escoria? policía, Yo Jim. te diré lo que Llamad pasa, a la que policía. tienes lo que te mereces, cabrón. El último Joker que habíamos visto en las pantallas hasta el estreno de la nueva película era el que aparecía al final de The Batman, el film que Robert Pattinson, en la piel del hombre murciélago, protagonizó en 2022. Era una escena borrosa en la que apenas se le veía brevemente, lleno de cicatrices e interpretado por el actor Barry Keoghan. ¿Cómo es eso que dicen? Un día estás en lo más alto y al siguiente eres un payaso. Bueno, ya te digo que no es lo peor que se puede ser. Era tan solo una escena, pero una escena que nos promete una nueva e interesante aparición del personaje en The Batman 2, la secuela que se espera para el año 2026. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Este pasado jueves ha comenzado el Festival de Cine Fantástico de Sitges, un certamen ligado tradicionalmente al género de terror, y nosotros hemos hablado con Antonio Míguez Santa Cruz, profesor de universidad y crítico cinematográfico, que acaba de publicar el libro Esto no estaba en mi libro de cine de terror, en la editorial Almuzara, en donde analiza algunas de las claves de este popular género cinematográfico. El cine fantástico en general, y yo creo que el terror en particular, tiene mala fama, ¿no? Como de ser un entretenimiento fatuo para jóvenes. ¿Cuál es la película de hombres lobo donde sale la madre de E.T.? Aullidos, el terror está ahí. Vale, gracias. Cuando realmente a mí me parece que detrás de las ficciones no realistas del terror hay muchos códigos sociales y mensajes potentes, poderosos, que están actuando, ¿no? Y si somos capaces de decodificar toda esa información, aparte del disfrute de la película en sí misma, nos vamos a llevar con nosotros reflexiones de interés, ¿no? ¿Viste la película La Noche de los Muertos Vivientes? Sí, esa en la que los cadáveres se comen a las personas, ¿no? Claro, ¿qué pasa con ella? Deberíamos diferenciar de las películas que nacen con la voluntad de ser un mero entretenimiento y otras que nacen con una ansia más artística, pero desde luego todas las obras son hijas de su tiempo y de alguna forma reflejan los miedos, las sensaciones, las sensibilidades de la gente que creó esas ficciones. La primera gran ola de terror, propiamente dicho, se podría encuadrar dentro del expresionismo alemán. Friedrich Wilhelm Murnau es el mejor cineasta alemán de la categoría de grandes maestros como Griffith y Eisenstein. Y ahí todo lo que estamos diciendo se hace muy evidente, ¿no? Porque ese pesimismo existencial que sacudió a la Alemania de entreguerras, ahí se creó como un aire pesimista, negativo, que influye directamente en cómo los autores, los distintos directores alemanes de la época, plasmaban la realidad. ¿Wolf, hemos reflejado el patetismo? Sin duda, Herr Doctor. Y en una toma. Muy bien, llevad la película al laboratorio enseguida. Mañana quiero ver lo que hemos rodado antes de coger el tren. Distorsionando los edificios, distorsionando los ángulos, presentando a personajes al límite de sus posibilidades, y así nació la primera gran ola del terror cinematográfico, que es el expresionismo, con el gabinete del Dr. Caligari, el Golem, por ejemplo, por supuesto Nosferatu de Murnau, entre otros. Y fin. Impresionante. La obertura para nuestra sinfonía de horrores. Pienso que el terror es un sentimiento prelógico que compartimos
todos los pueblos, todas las sociedades tienen sus historias de terror que se han contado cuando éramos pequeños, que forman parte de su folclore. Dicen que los hijos bastardos de los sacerdotes se convierten en lobos cuando se hacen mayores. Si además el niño nace el día de Navidad, con los pies por delante y se le juntan las cejas en la frente, será lobo. Eso no lo olvides nunca. Y rápidamente muchos de los directores han pensado que sería buena idea llevarla al cine, ¿no? ¿Te gustan las películas de terror, Sí, sobre todo las de criminales psicópatas. Nunca me las pierdo. Todas las filmografías le han prestado atención a lo terrorífico. Señoras y señores, soy Tomoka Miura. Estamos a punto de entrar en una casa que ha despertado nuestro interés por una razón. Fue el escenario de varios asesinatos. Y yo quizá los grandes momentos políticos que han influenciado al cine de terror, los veo en la guerra de Vietnam, que fue aparejada con toda una serie de movimientos sociales a lo largo del mundo, y eso se reflejó a partir de películas. Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. Y a partir del desastre de las Torres Gemelas. En el caso de Japón, por ejemplo, la derrota militar en la Segunda Guerra Mundial, el desastre de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, también genera una serie de ficciones de terror. Primero, el pescado contaminado. Luego, la lluvia ácida. Ahora Godzilla y se destruye Tokio. Que ya son propias de la idiosincrasia de ese país, como Godzilla, una serie de películas relacionadas con el terror atómico y más tarde de terror estrictamente fantasmal y, si me permite, feminista. Mi habitación se convirtió en una habitación distinta. Incluso vi a alguien que le faltaba la mitad del tronco. Who is there? Yo creo que el folk horror original, bueno, fue un movimiento relativamente circunscrito a la Inglaterra, al cine británico de finales de los 60, primeros 70, con películas fantásticas, como puede ser La Garra de Satán o El mismo Hombre de Mimbre. Aquí no cometemos asesinatos, somos un pueblo religioso. ¿Religioso? Con iglesias en ruinas, sin sacerdotes y con niñas que bailan desnudas. Nace como respuesta a los movimientos hippie, a la liberalización sexual, a distintos movimientos cercanos al satanismo, al New Age, y ahí está su reflejo, ¿no? Y yo creo que ahora está de nuevo en auge por el éxito sin precedentes que supuso Midsommar, de Ari Aster. Bienvenidos a Jorga y feliz Midsommar. Han pasado 90 años desde nuestra última gran fiesta y pasarán otros 90 años hasta la siguiente. Desde 2012 a esta parte, estamos viviendo una corriente nueva de terror que es bastante controvertida, que se llama Horror Arty o Elevated Horror, terror elevado. Es bastante criticada porque nace desde una propuesta más intelectual, a través de una forma más cuidada, mucho más estilizada, y además hay una denuncia de muchos hechos sociales. Por ejemplo, Jordan Peele, un director de raza negra, está ahora tratando mucho el tema de los negros, sus difíciles circunstancias en el sistema americano. Mire, lo que le voy a decir le va a sonar loquísimo. ¿Preparada? De acuerdo. Sorpréndeme. Mire, creo que han estado secuestrando a negros, lavándoles el cerebro para que sean esclavos sexuales y mierdas de esas. Uy, perdón por lo de mierda. El tema del Me Too, hay muchísimas películas que hablan del ascenso femenino. ¡Que no se acerque! ¡Echará una maldición! ¡Están conspirando contra mí! ¡Ella es una bruja! Estoy pensando en La Bruja de Robert Eggers, por supuesto. También se ve de alguna forma en The Lord of Salem de Rob Zombie, pero el nuevo terror, este terror más artístico, más social, está implementando estas inquietudes a pesar de que haya algunos sectores del público que no están de acuerdo, ¿no? Porque ellos lo que buscan es un terror más sencillo, más funcional, donde el entretenimiento y el miedo per se primen sobre otra serie de mensajes, pero se tendrán que ir adaptando poco a poco porque el cine, como todo, va al compás de los tiempos. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor, no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como la de antes.
Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Aunque el género del oeste ha sido en muchas épocas uno de los más queridos por el público americano, solo 3 westerns han ganado el Oscar a la mejor película en los casi 100 años de historia de la Academia de Hollywood. El primero fue Cimarrón, en 1931, la espectacular epopeya sobre los pioneros de Oklahoma, pero habría que esperar hasta comienzos de los años 90 para que el género sumara las otras 2 estatuillas, primero con Bailando con Lobos de Kevin Costner y después con la película que os traigo hoy, Sin Perdón, de Clint Eastwood. Hay, eso sí, una docena más de westerns que a lo largo de la historia fueron nominados como mejor film, aunque al final no ganaron el premio. Es el caso de La Diligencia, de Raíces Profundas, de Solo ante el peligro o de La Conquista del Oeste. Y ya en este siglo tenemos otros como Django desencadenado, El Renacido o el remake de Valor de Ley que hicieron los hermanos Coen. Pero vamos ya con la película que os traigo hoy, Sin Perdón, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood en 1992. A principios de los años 90, antes de que se estrenaran Bailando con Lobos y Sin Perdón, el western parecía cosa del pasado y se daba por hecho que era un género que no atraía al público a los cines, por lo que rodar una película del oeste de gran presupuesto resultaba bastante arriesgado. ¡Oh, mierda, Bill! Es posible que no venga nadie. Clint Eastwood, sin embargo, volvió a servirse de las convenciones del género para ofrecernos un punto de vista nuevo que resultara atractivo para el público. Y es que en Sin Perdón hay tiroteos, sheriff, caballos y pistoleros, sí, pero a la vez y por encima de cualquier otra cosa, se trata de una película sobre la violencia, sobre cómo esta afecta a quien la sufre. ¡Slim! ¡Slim, tráeme agua, por favor! ¡Me estoy desangrando! Y sobre las cicatrices que deja en el alma del que la practica. Creo que le he dado de lleno. ¿Crees que va a morir? ¿Le hemos matado? ¡Me han dado! Sí. Le hemos matado. Una película sobre la imposibilidad de redención. Ya no soy el mismo. Claudia me regeneró totalmente. Me apartó del whisky y de todo. Que vayamos a matar a esos 2 tipos no significa que tenga que volver a ser como antes. Necesito el dinero para volver a empezar con mis hijos. Clint Eastwood. Mi personaje tiene muchos demonios que soportar a causa de su pasado, pero esos demonios son importantes porque demuestran que tiene conciencia, y eso es algo poco habitual en las películas del oeste. El héroe suele ser un tipo libre de cualquier arrepentimiento por su pasado. Lo cierto es que nadie mejor que él para rodar una película desmitificadora del género. En Sin Perdón hay ecos de los pistoleros que en su día interpretó el actor en otras muchas películas. Usted no parece un asqueroso y odioso hijo de perra asesino sin entrañas. No, porque gracias a su esposa consiguió dejar atrás su pasado y cambió de vida. Anda, hijo, ve separando esos cerdos. Penny, ¿por qué no ayudas a tu hermano? ¿Ese también está enfermo? Sí. El viejo pistolero ahora cuida cerdos y se cae del caballo cuando intenta montarlo. Este caballo se venga de mí por mis pecados de juventud. ¡Quieto! 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 Esa decadencia nos hace imaginar cómo podrían haber acabado muchos de aquellos personajes del oeste que el actor interpretó en el pasado. Por un momento pensé que eras alguien que venía a matarme por algo que hice en el pasado. La necesidad de dinero hace que el protagonista se una a un viejo compinche y a un joven pistolero, y los 3 se lancen a la búsqueda de 2 hombres que han desfigurado la cara a una prostituta. La recompensa que ofrecen sus compañeras de burdel por matar a esos hombres es de $1000. Si tuvieras algo contra ellos, no sé, si te hubiesen hecho algo, quizá podría entenderlo. En los viejos tiempos lo hacíamos por dinero. Sí, es lo que creíamos. El guión de Sin Perdón se había escrito en los años 70 y había pasado por los despachos de muchas productoras de Hollywood. Sin embargo, ninguna quiso hacerse con los derechos de aquella historia oscura que no hablaba de pistoleros rápidos y valientes, sino de personas que reflexionaban sobre la vida y la muerte. Además, el guionista era un desconocido llamado David Webb Peoples. Sin embargo, a comienzos de los 80, Peoples consiguió darse a conocer por otro guión. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus.
Un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Eso es, Blade Runner. El éxito de esa película hizo que la industria cambiara de actitud ante el guionista y se fijara en aquel otro libreto suyo tan extraño para una película del oeste. Considero que es una exacta descripción de los acontecimientos. Admito, no obstante, que hay cierta poesía en el lenguaje que no he podido evitar. Francis Ford Coppola fue el primero en interesarse por él, pero no encontró financiación y abandonó enseguida el proyecto. Fue entonces Clint Eastwood el que compró el guión en 1984, precisamente por ser un western muy distinto a todos en los que había trabajado hasta entonces. Empecé a leer el guión y me encantó. Era lo que siempre había querido expresar en un western sin poder hacerlo, porque a menudo este género coge el camino más trillado y se decanta por lo convencional. No obstante, el Eastwood director decidió guardar el guión en un cajón y esperar varios años para que el Eastwood actor alcanzara la edad adecuada que requería el personaje. ¿9, 10 años? Más de 11. Mientras tanto, se dedicó a hacer otras películas como El Sargento de Hierro, Bird o Cazador Blanco, Corazón Negro. El rodaje de Sin Perdón, como siempre en el caso de las películas de Clint Eastwood, fue rápido. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Un par de semanas. Algo más, pero no mucho. Tan solo le llevó 39 días, 4 menos de los que estaban previstos. Aunque se supone que los hechos tienen lugar en Wyoming, el rodaje se realizó en la provincia de Alberta, en Canadá. Allí se construyeron decorados como la granja del protagonista o un poblado entero del oeste. He oído que has hecho el tejado tú solo. ¿El tejado? Vamos, Skinny, he hecho prácticamente todo con mis manos. Bueno, el chico de los Roberts me trajo la madera, pero nada más. ¿Para qué tanta madera? Es para el porche. Haré un porche para sentarme por la tarde, a fumar mi pipa y beber café, mientras veo anochecer. Para mantener la autenticidad y el ambiente histórico, Clint prohibió que ningún vehículo a motor entrara en el poblado, y los actores debían llegar a él todos los días andando, en carromato o montados a caballo. Lo más atractivo de una película del oeste es que en el lugar de rodaje el aire es fabuloso. Además elegimos un lugar a muchos kilómetros de la civilización, con lo que al cabo de un tiempo piensas, esto es vida. Por un instante te sientes en otra época, en otro tiempo. Lo cierto es que los impresionantes paisajes naturales de la región contribuyeron a envolver la película en una atmósfera otoñal y evocadora. La verdad es que nunca me había fijado en un paisaje como este. Ahora doy gracias de poder hacerlo. Clint Eastwood se rodeó de grandes secundarios. ¿Con quién demonios estás, Will? Con Ned Logan, mi antiguo socio. Morgan Freeman, que con más de 50 años se había convertido poco antes en estrella gracias a Paseando a Miss Daisy, es su compañero, su viejo amigo de aventuras. Will, nosotros ya no somos forajidos. Somos granjeros. Será fácil matarles, eso suponiendo que no se vayan antes de Texas. Ni siquiera entonces me parecía que fuera algo fácil. Y éramos jóvenes y ambiciosos. Veo que aún conservas tu rifle Spencer. Sí, y aún puedo acertar en el ojo a un pájaro en pleno vuelo. También nos encontramos con Richard Harris dando vida a un pistolero profesional. Trabaja para el ferrocarril matando chinos. Es posible que esté esperando a que un vaquero loco quiera sacar el revólver para poder cargárselo. Y por supuesto a Gene Hackman, espléndido en su papel de sheriff cruel e implacable. ¿Crees que te estoy pegando, verdad? No es así. Simplemente estoy hablando. ¿Me oyes? Hablo a todos los criminales de Kansas. A todos los criminales de Missouri. Les advierto que no existe el oro de las zorras. Y aunque existiera, no les conviene venir a buscarlo. ¿Está claro? Con ellos y otros excelentes intérpretes que también intervienen en la película, Eastwood no tuvo muchos problemas con la dirección de actores. No en vano, Clint, como actor que es, siempre confía en que ellos ayuden a resolver las situaciones difíciles que se presentan a veces en una escena. A veces dejo que los actores improvisen un poco. Les digo, ¿por qué nos dais un paseo y lo comentáis entre vosotros? Y yo, mientras, lo pienso también. Y la verdad es que, con su instinto, siempre proponen algo interesante. Y el problema se desenmaraña solo, porque suele ser eso, algo que en el fondo está ahí y que entre todos hacemos que encaje. En el rodaje, haciendo de extra, participó también la madre del director, en una escena en la que subía a un tren. Aunque no la busquéis en la película, a Clint no le tembló el pulso a la hora de cortar esa secuencia en el montaje final. Hace mucho que me conoce y sabe muy bien lo hijo de perra que pude llegar a ser. No obstante, la madre le perdonó cuando se la llevó con él a los premios de la Academia. Recorrieron juntos del brazo la alfombra roja
y Clint acabó dedicándole un Oscar. La mujer más importante del mundo está aquí esta noche, mi madre, Ruth. Y es que, como contaba Bourbon en la introducción, Sin Perdón fue la gran triunfadora de los premios de la Academia de Hollywood en 1993. De las 9 nominaciones que tuvo, ganó el Oscar al mejor montaje. Gene Hackman recibió el premio al mejor actor de reparto y Clint Eastwood el de mejor director. Y por supuesto, también se llevó la estatuilla más importante de la noche. And the Oscar for the Best Picture of 1992 goes to Clint Eastwood. Un premio que confirmaba a Clint Eastwood como el heredero de grandes cineastas del género como John Ford o Howard Hawks, demostrando, como ellos, su capacidad para transmitir emociones profundas sin aspavientos ni efectismos. Según mi tío, eres más frío que la nieve, nunca te tiembla un músculo ni tienes miedo. No obstante, la película, como se lee en los créditos finales, no está dedicada a Ford o a Hawks, sino a Sergio y a Don, es decir, Leone y Siegel, directores a los que Eastwood considera sus maestros. Los años han convertido a Sin Perdón en un clásico incontestable del western, una historia sobre el sufrimiento de morir y las dificultades de matar. Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener. Y que tiene una de las secuencias finales más impresionantes de la historia del género. El viejo pistolero se convierte en un ángel exterminador con las fuerzas que le da el deseo de vengar a su amigo Morgan Freeman, torturado, asesinado y expuesto como un trofeo en la cantina del pueblo. ¡Baje ese rifle! ¡Quieto! Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. Usted es William Manny, de Missouri, el asesino de niños y mujeres. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted por lo que ha hecho a Ned. Bien, caballeros. Solamente le queda una bala. Cuando la dispare, sacad vuestro revólver y matadle como el perro sarnoso que es. Ha fallado. ¡Disparad a ese cabrón! Todo el que quiera seguir con vida, será mejor que se largue. Sin Perdón, como decía Antonio, sirvió para consagrar a Eastwood como un gran director, aunque llevaba ya más de 30 años trabajando en el cine como actor y director. Esta fue la primera vez que conseguía una nominación a los Oscar. Desde entonces ha logrado 8 candidaturas más con películas como Mystic River, Cartas desde Iwo Jima, El francotirador y $1 Million Baby, con la que consiguió otras 2 estatuillas, Mejor Película y Mejor Director. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Y terminamos el programa con el repaso que estamos haciendo esta temporada a la historia de las canciones ganadoras del Oscar. Hoy nos detenemos en el año 1996, año en el que el compositor Alan Menken se hacía con el 8º Oscar de su carrera gracias a Colors of the Wind, una canción de la película de animación Disney Pocahontas. Tras ganar 2 por año gracias a las partituras y a las canciones de La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdin, Menken se había tomado un respiro el año anterior, dejando los Oscar del Rey León para Hans Zimmer y Elton John. Ahora volvía a la carga. Vanessa Williams le ponía voz a su canción, Los colores del viento. Con ella os dejamos hasta la semana que viene. Run the hidden pine trails of the forest. Taste the sun-sweet berries of the earth. Come rolling all the riches all around you.
to each other in a circle, in a hoop that never ends. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or let the eagle tell you where he's been? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? How high does the sycamore grow? If you cut it down, then you'll never know. And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon, for whether we're white or copper skin, we need to sing with all the voices of the mountain. We need to paint with all the colors of the wind. You can own the earth and still all you'll own is earth until you can paint with all the colors of the wind. Cadena SER. La radio.